Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J6 versus al Motorola Moto Z3 Play. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung J6 trae consigo una pantalla infinita casi sin bordes. Nos parece justo la evolución que necesitaba el J5 del año pasado, que se había quedado algo obsoleto en diseño respecto a sus rivales. El Galaxy J6 tiene un diseño refrescante con una pantalla alta, agarre cómodo y cuerpo elegante. Este dispositivo de gama media es bastante atractivo. Tiene 8.2 milímetros de grosor, por lo que se siente cómodo en la mano. Además de eso, como notamos en nuestras primeras impresiones, el panel trasero no es muy mate o brillante, lo que significa que no recoge las manchas innecesarias. Un aspecto negativo que salta a la vista es su falta de sensor de luz ambiental, que no nos ofrecerá la opción de un cambio automático de brillo, es decir, tenemos que cambiarlo manualmente. En sus dimensiones tenemos 149.3 por 70.2 por 8.2 milímetros de grosor. El Motorola Moto Z3 Play sigue la estela de diseño de sus hermanos mayores, pero con la misma idea que han seguido otros como el Moto G6. Pasamos del aluminio al cristal y metal como material de fabricación. Un diseño doblemente premium que no hace que perdamos la funcionalidad más mítica de los Z, los Moto Mods, que para esta oportunidad siguen estando presentes. En la parte delantera está la protagonista, un gran panel de 6 pulgadas con una relación de 18:9 en resolución Full HD con tecnología AMOLED. Si bien los marcos de la pantalla están muy conseguidos, no llega a los niveles de optimización de otros rivales del mercado. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 156.5 por 76.5 por 6.8 milímetros de grosor y un peso de 156 gramos. Para el Samsung J6 tendremos 3 tonalidades como lo son en negro, azul y dorado, que sin lugar a dudas le darán ese toque estético diferente. El Motorola Moto Z3 Play lo podremos encontrar en la tonalidad índigo, una clase de color oscuro. En el Samsung J6 tendremos los botones de inicio y atrás en la parte inferior de la pantalla. Según la aplicación que utilicemos y que admita la resolución de pantalla extendida, los botones pueden aparecer o no en la pantalla en todo momento. A la izquierda, el Galaxy J6 tiene los botones de volumen, una bandeja para SIM 1 y una segunda bandeja para la SIM 2 y una tarjeta microSD. A la derecha encontraremos un botón de bloqueo encendido y una pequeña ranura para el altavoz. El puerto es micro USB y no tipo C como esperaríamos para terminales en esta época. Su micrófono y el conector de auriculares de 3.5 milímetros se encuentran en la parte inferior. Este terminal tiene el lector de huellas en su parte trasera, que funciona como lo esperábamos, es decir, algo rápido pero que en momento de prisa puedes manchar con tus dedos la cámara por su ubicación con respecto al lector, lo cual siempre critico de terminales con el sensor en este lugar. Para el Z3 Play nos toparemos en su lateral derecho los botones de subir y bajar volumen, además del lector de huellas al estilo de los Samsung de generaciones pasadas, de los cuales ya nos quejamos en su día. Este lector es eficaz, algo extraño al tenerlo en este sitio, ya que estamos acostumbrados a que se encuentre en el panel frontal o en su parte trasera, por lo cual al inicio es difícil acostumbrarse a esto. Por otra parte, en su lateral izquierdo encontraremos el botón de desbloqueo del teléfono, lo cual es complementario con el puerto USB tipo C en su parte inferior, lo que está haciendo tendencia para algunos terminales lanzados este año. Otra característica de este terminal es que se pierde el puerto jack de 3.5 milímetros, lo cual es una tremenda pena para los que usamos este tipo de puerto cotidianamente. En cuanto a la memoria RAM, el Samsung J6 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Para este Motorola Moto Z3 Play vamos a contar con una única versión de 4 GB en sus dos versiones que varían según su almacenamiento.
Para el Samsung J6 tenemos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el Motorola Z3 Play vamos a tener dos versiones distintas, en una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 2 TB con memorias de expansión microSD. El Galaxy J6 está propulsado por el Exynos 7870 octa-core que corre a 1.6 GHz, lo cual es uno de los aspectos más decepcionantes de este terminal. Dicho procesador ha sido la opción favorita de Samsung para los modelos económicos en los últimos años, y que creo ya urge una actualización. El rendimiento en este J6 te dará un servicio óptimo en las funciones del día a día, como lo es consultar redes sociales, enviar correos y hacer fotografías. Incluso podrás darte cuenta de esto al jugar títulos de baja demanda gráfica, en donde verás que es fluido y rápido. Este móvil se atreve incluso con juegos 3D avanzados. Gracias a sus 3 GB de RAM podrás correrlos, pero a la larga verás que presenta lag, con lo cual este terminal no será el indicado si eres una persona que lo desea para este tipo de juegos. El hardware de este Moto Z3 Play no es que sea una maravilla, eso se reserva a los modelos superiores, pero con esto cualquier usuario medio tendrá más que suficiente. Partimos con el procesador Qualcomm, exactamente el Snapdragon 636 octa-core, que está acompañado con la GPU Adreno 509 y además corre a 1.8 GHz. Todo esto nos indica que en principio este modelo no debe tener problema alguno con las aplicaciones y además no será muy exigente con el consumo energético. Por ejemplo, en juegos de gran demanda gráfica sale sin inconvenientes preocupantes, y con juegos que no requieran tanto su procesador o tarjeta gráfica actúa de la mejor forma. En pocas palabras, un gran procesador con el cual no tendrás queja alguna. En el Samsung J6 encontraremos la capacidad de 3000 mAh, que puede parecer relativamente baja en la hoja de especificaciones, pero que este teléfono administra con un gran tiempo de espera. Tiene una autonomía de un día completo con una carga, con un uso regular que incluye un par de horas de transmisión de video, que está a la par de otros terminales en el mismo segmento de precio. En nuestra prueba de batería, el uso en video HD, el teléfono inteligente duró 14 horas y 10 minutos, superando al Asus Zenfone. Sin embargo, debemos tocar un apartado que nos resulta frustrante, lo cual es su tiempo de carga, ya que demora casi una hora en llegar al 40% y más de 2.5 horas en alcanzar la marca del 100%. El Moto Z3 Play, teniendo un grosor de tan solo 6.8 milímetros, era obvio que debía poner una batería no tan potente, pero que fuera suficiente. Entonces encontraremos en su interior una batería de 3000 mAh, que posiblemente llegue al día de autonomía, sin un uso riguroso, claro está. Pero recordemos que contaremos con los Motomods de batería, uno de los cuales se incluye en el paquete de venta, aclarando que esto dependiendo del país en donde lo compres. Por otro lado, la batería del Moto Z3 Play no es extraíble, de manera que no podrás cambiarla por otra. A decir verdad, se esperaba un poco más revisando las generaciones anteriores, aunque positivamente tenemos que este dispositivo es compatible con carga rápida tipo Quick Charge 3.0, gracias a lo cual logramos una carga del 25 o 20% de batería en tan solo 15 minutos. En términos de software, el Samsung Galaxy J6 ejecuta la interfaz de usuario Samsung Experience 9.0, que cubre la versión Android 8.0 Oreo, que hemos visto anteriormente en los teléfonos más premium de la compañía. Para el Motorola Z3 Play contaremos con el sistema operativo Android 8.1, con el cual tenemos algunas aplicaciones predeterminadas y con posibilidad de hacer gestos, hacer uso del asistente hecho por Motorola, etc. Para el Samsung J6 tendremos en la parte frontal del teléfono un cristal 2.5D de borde curvo para la pantalla infinita de aspecto 18.5:9, pero aquí no tenemos una reducción de marcos tan notable como en las gamas alta, ni tampoco las esquinas redondeadas, aunque es de resaltar que Samsung ha utilizado uno de sus propios paneles Super AMOLED de 5.45 pulgadas con una resolución HD+ de 720 x 1480 píxeles.
Como es el caso de las pantallas AMOLED, los colores son nítidos y precisos, los negros son profundos y el brillo es decente, aunque algunos consideran que la resolución es decepcionante, lo cual no comparto, pues para mí este tipo de paneles son los mejores hasta la fecha que un terminal puede tener. El panel que se ha utilizado en este Motorola Z3 Play es tipo Super AMOLED, con unas dimensiones de 6.01 pulgadas y que cuenta con Gorilla Glass 3. La densidad que ofrece debido a su resolución Full HD de 1080 x 2160 píxeles es de 402. El porcentaje en pantalla que tiene este dispositivo sacando sus marcos es de 85%, es decir, una gran pantalla. Este dispositivo tiene una relación de 18:9, por lo que mantiene la tendencia del mercado actual a este tipo de paneles por una visualización más óptima de contenido. Este Moto Z3 Play tiene una pantalla de unos colores muy vivos por ser Super AMOLED, de los mejores tipos de paneles que Motorola pudo montar en este dispositivo y que de seguro sus competidores desearían tener. El Samsung J6 tendremos para su cámara trasera un sensor individual de 13 megapíxeles con una apertura focal 1.9, con la cual obtendremos unas fotos decentes que pueden resultar un poco movidas si las tomamos durante el día, aunque tendrás que prestarle bastante atención para darte cuenta. Además, su rango dinámico está por debajo del promedio. Incluso los primeros planos son decepcionantes, con una reproducción de colores suaves que se pueden notar fácilmente. Hay un modo HDR, pero eso no ayuda mucho a mejorar la calidad de la imagen. En cuanto a la parte frontal, tendremos una cámara de 8 megapíxeles con la misma apertura focal, 1.9. Se ha proporcionado una luz de selfie que no se debe confundir con el flash real, en cambio proporciona una iluminación ligeramente mejor para ayudar a reducir el brillo en condiciones de poca luz. Las selfies diurnos están bien, pero los que se toman en la noche generalmente no valen la pena publicarlos en redes sociales. Puedes usar el modo stickers en la aplicación de cámara, característica que también se ve en los teléfonos emblemáticos de la serie S de Samsung. La grabación de los videos tiene un límite de resolución Full HD de 1080 píxeles y el autofocus está bien, los videos son inestables en ausencia del estabilizador electrónico de imagen. Las cámaras que ofrece el terminal Z3 Play incluyen 3 sensores en total. La principal y trasera llega con 2 elementos de 12 y 5 megapíxeles, siendo la apertura del primero 1.7 y la segunda destinada a adquirir información de profundidad. Esta cámara tiene la capacidad de grabar en resolución 4K. Para su parte frontal tenemos un sensor propio para selfies, el cual es de 8 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y flash LED. Este dispositivo permite realizar fotografías con efecto bokeh, lo cual hace enfocar el objeto del frente y su fondo tornarlo distorsionado, como por ejemplo esta imagen. Algo adicional y que es de agradecer es que este smartphone cuenta con Google Lens, el cual tiene la capacidad de ser un motor de búsqueda visual con muchas posibilidades, que de seguro dará de qué hablar en el futuro. En resumen, estas cámaras del Moto Z3 Play son muy buenas para la gama en donde se encuentra, con capacidades diferentes y con unos resultados muy buenos, colores no tan saturados y muy vivos. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J6 es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.452 pesos mexicanos, que a su vez son $179, que equivalen a 162 euros. Para el Motorola Moto Z3 Play es de 1.550.000 pesos colombianos, que equivalen a 8.855 pesos mexicanos, que a su vez son $451, que equivalen a 402 euros. Si deseas adquirirlos directamente conmigo, te dejo el link para el chat con mi equipo de ventas en la caja de la descripción, válido únicamente para Colombia. Además, recuerda que el valor de los dispositivos puede aumentar o disminuir al momento en que veas este video. El Samsung J6 le gana al Motorola Moto Z3 Play en personalización y precio. Por su parte, el Motorola Moto Z3 Play le gana ampliamente al Samsung J6 en los siguientes aspectos: diseño, botonera, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son RAM, almacenamiento, batería y software.
De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.